se nos pide que determinemos el máximo factor común o el 1400, y el mínimo común múltiplo o 1900 de 72 y 96. Y encontraremos el 1400 y el 1900 usando la factorización prima de 72 y 96, así como el diagrama de Venn que se muestra aquí. Comencemos por determinar la factorización prima de 72 y 96. Entonces, para 72 comencemos con 9 por 8. 9 es igual a 3 por 3. Hay 2 primos. 8 es igual a 2 por 4, 2 es primo. Y 4 es igual a 2 por 2. Entonces la factorización prima de 72 contiene 1, 2, 3 factores de 2 y 2 factores de 3, que usando exponente podemos escribir como 2 al tercero, multiplicado por 3 al cuadrado. Y ahora por 96. Comencemos con 2 por 48. 2 es primo. 48 es igual a 8 por 6. 8 es igual a 4 por 2, 2 es primo. Y 4 es igual a 2 por 2. Y 6 es igual a 2 por 3. Tanto 2 como 3 son primos. Entonces, la factorización prima de 96 contiene 1, 2, 3, 4, 5 factores de 2 y un factor de 3. Usando exponente podemos escribir esto como 2 al quinto, por 3. Ahora mirando el diagrama de Venn tenemos dos conjuntos aquí. Esto aquí a la izquierda contendrá todos los factores primos de 72. Esto aquí a la derecha contendrá todos los factores primos de 96. Y esta región superpuesta que llamamos la intersección de estos dos conjuntos contendrá los factores primos que están en 72 y 96. Entonces, determinemos los factores primos. 72, 96 tienen en común. Observe cómo 72 y 96 tienen 3 factores de 2. Así como un factor de 3 y común. Entonces, ¿por qué ambos 72, 96 comparten estos factores primos? Estos factores primos irán en esta región superpuesta de la intersección de estos dos conjuntos. Entonces tendremos 3, 2. Y un 3. Porque estos factores primos están en 72 y 96. El producto de estos números primos nos dará el mayor factor común, donde el mayor factor común o GCF es el factor más grande o el factor más grande que divide dos números. Entonces, siempre podemos encontrar el mayor factor común determinando el producto de los números primos. Hay en ambos números. Lo que significa aquí el mayor factor común es igual a 2 por 2, por 2, por 3 o 2 por el tercero por 3, que es igual a 8 por 3, que equivale a 24. 24 es el factor más grande o más grande, que divide 72 y 96. Y ahora, si completamos el diagrama de Venn, podemos determinar el mínimo común múltiplo. Así que sabemos que este conjunto debe contener todos los factores primos de 72. En este momento contiene 3, 2 y un 3. Observe cómo le falta este factor adicional de 3. Entonces, este factor primo adicional de 3 debe ir en esta región aquí. Este 3 es un factor primo de 72. Este no es un factor primo de 96 ya enumerado aquí. Y ahora mirando este conjunto a la derecha, queremos que contenga todos los factores primos de 96. Mirando hacia atrás a los factores primos de 96, observe cómo a este conjunto le faltan dos factores más de 2 y, por lo tanto, incluimos estos dos factores primos en esta región aquí. Observe ahora que este conjunto contiene todos los factores primos de 96, y este conjunto contiene todos los factores primos de 72, lo que significa que si combinamos todos estos factores primos o multiplicamos todos estos factores primos juntos, podríamos determinar el mínimo común múltiplo. Con el arrendamiento común múltiple o LCM. Es un número mínimo que es un múltiplo de dos números. Y el 1900 también es el número más pequeño que es divisible por dos números. Así que de nuevo podemos encontrar el LCM, combinando o determinando la unión de estos dos conjuntos. Lo que significa lo menos común, el múltiplo. Va a ser igual a 1, 2, 3, 4, 5 factores de 2.
Y 2 factores de 3 entonces 2, 2 veces, 2 veces, 2 veces, 2 veces, 3 veces, 3 veces. Que es de 2 a la quinta por 3 al cuadrado. Que serían 32 por 9. Que igual a 288. Entonces 288 es el mínimo común múltiplo de 72 y 96. Lo que significa que 288 es también el número más pequeño que es divisible por 72 y 96. Espero que hayas encontrado esto útil.